nos va a guiar. Madre soltera, quiero abrazarte y juntos poder soñar. Tu voz, mi voz, por un nuevo Chile. Tu voz, mi voz, que Chile te va a escuchar. Oye estudiante, quiero escucharte, que Chile hay que cambiar. Discriminado, quiero abrazarte y juntos caminar. Tu voz, mi voz, por un nuevo Chile. Tu voz, mi voz, que hoy Chile te va a escuchar. Tu voz, mi voz, por un nuevo Chile. Tu voz, mi voz, por un nuevo Chile. Hola amigos, ¿cómo están? Día viernes, apareció el sol, aparecimos nosotros en este programa Tu Voz, Mi Voz, en Villa Alemana, la provincia de Marga, Quilpué, Limache y Olmué. Buenas tardes, queridos. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Álvaro Grauchi y Alonso Fierro conduciendo Tu Voz, Mi Voz. Una nueva edición, viernes 14 de junio para toda la provincia del Marga. Esta tarde con un invitado especial, don Nicolás Veloso Cataldo, connotado abogado de la comuna, abogado penalista y también conocido en el mundo del espectáculo como vocalista del grupo Bill Money, que se presentó hace un par de semanas en el pub Villa Alemaníacos de la comuna. Nicolás, ¿cómo estás? Bien muchachos, gracias por la invitación, Álvaro, Alonso. Un placer estar acá con ustedes. Tu casa cuando quieras venir a compartir la experiencia de tu faceta profesional, que vamos a conversar un poquito más adelante. Alonso. Su faceta artística que me sorprendiste. Yo soy un coleccionista de grupos musicales de la zona, así que tengo que tener algo de ese material. Todavía no saca nada. Estamos en proceso de grabación del primer disco, así que ahí yo lo voy a hacer llegar a la radio. Ah, ya, qué bueno. Buenísimo. Alonso, ¿qué tenemos para hoy? Mira, bueno, es una semana, ha sido bastante movida, hemos asistido en lo nacional, partamos de lo nacional a una cantidad... Pasamos por lo nacional y a lo local, pasamos por Nicolás y ahí nos rematamos con el Consejo Municipal. Bueno, asistimos como espectadores porque nosotros como Partido Progresista estamos esperando que salga el contendor de Marco para ir a primera vuelta ya en noviembre, en donde nuestro candidato está trabajando por todo Chile. Ya sabemos que ha andado visitando como por séptima vez el territorio nacional y las ideas que hemos visto desfilar por la pantalla hablan de un picoteo y un poco de improvisación. A mi entender hace falta una mirada que englobe toda esta sinergia y estas ganas de cambiar las cosas, pero para mi entender demasiado picoteo, demasiado confusión ya con la gente, muchas ideas que no tienen respaldo y otras ideas que son buenas, que no tienen mucha posibilidad de concretarse porque la estructura está amarrada. De eso tenemos que hablar, no mentirle a la gente, y los mismos candidatos en todas las partes dicen de que se pueden hacer muchas cosas, pero mientras no cambiemos lo fundamental, esto es simplemente un experimento. Lo que tiene que dejarnos tranquilos nosotros, los progresistas, el movimiento progresista, es que muchas de las ideas que se están debatiendo hoy y que se están usando como herramientas de campaña fueron propuestas que el año 2009 Marco enarboló y planteó. En aquel minuto lo trataron de loco, lo trataron del espadachín solitario, ¿cierto? El llanero solitario, y hoy te das cuenta que tienen amplio aceptación en la ciudadanía y es más, y son banderas de lucha de otros candidatos. Yo siento desde ese punto de vista que tenemos una muy buena expectativa en todo lo que viene en la primera vuelta. Las primarias son un proceso de selección de los candidatos con los que se va a competir, pero lo importante es que gran parte de las propuestas que ellos están utilizando fueron propuestas por Marco el año 2009. De hecho en internet hay un video muy simpático que dice: no vote por la copia, vote por el original. Y están anteponiendo, ¿cierto?, las propuestas de Marco en la campaña 2009 con las que están haciendo hoy día los candidatos de oposición y muchos oficialistas también al respecto. Eso, y además, bueno, seguir, pues, esas ideas son la punta del iceberg. Nosotros estamos profundizando allá a nivel local. Hay muchas cosas que queremos cambiar y por eso vamos a participar en estas elecciones, como ya participamos en las elecciones municipales, donde tú fuiste electo concejal. En las próximas que vienen vamos a tener lista de parlamentarios en todo Chile y también lista de consejeros regionales, que son las personas que van a estar tratando de impulsar el cambio a nivel comunal y ojalá también el cambio a nivel de las políticas comunales, de la ley que rige los municipios y este verdadero pantano que tienen los municipios y en general
los ciudadanos para seguir profundizando en la democracia y en la libertad y en ejercer derechos de igual a igual. Y ya que estamos en el tema de noticioso nacional, el día miércoles tuvimos una gran celebración. Fuiste, estabas ahí, Estuve ahí. en el En el bar. Recordar a la gente que pueden contactarnos a través de Twitter. Bueno, Facebook. Marco invitó porque estuvo en la tele en un Marco programa, invitó, nos dejó todos invitados, pero estaba un poquito lejos para llegar. Yo estuve en el Bar Las Tejas celebrando, más de 500 personas llegaron, no fue una actividad política, fue una actividad de camaradería, lo pasamos muy bien, muy interesante la actividad, compartimos con grandes amigos de todas las tiendas y muchos colores, fueron a saludar a Marco Enrique en su 40º aniversario de nacimiento. 40 años. Cumplió 40 años Marco, estuvimos celebrando ahí, estuvo muy simpática la actividad. Un abrazo a todos los que pudimos reencontrarnos, vino gente a Puerto Hay Moreno. mística, hay mística. Hay mística, ahí dejamos es algunas fotos importante. colgamos en el Mira, Facebook un par de fotos. yo me acuerdo de las místicas presidenciales. Cuando Elwin había mística, porque había toda una efervescencia por recuperar la democracia. Con Frey hubo mística, se notó. Con Lago, que decir, estaba con Lavín ahí Sí. peleando codo a codo, con Bachelet, hubo mucha mística, o sea, sentíamos que era el momento de la presidenta y hoy día sentimos que la mística está con de este Marco. lado. Sí, ¿ah? está con Marco. Está como para profundizar en este tipo de sintonía. Y agradezcamos también a la organizadora del evento, que fue la señora Marco, la Karen Bailer, que se montó un 7 y Tiene tremenda productora ahí. tremenda productora. Y increíble el cariño que tiene la gente por ella. O sea, yo siento que Karen es un tremendo complemento. Bueno, detrás de cada uno de nosotros hay una gran mujer. claro. Detrás de cada uno de nosotros hay una gran mujer. Todos saben, todos dicen que detrás de todo gran hombre. Yo creo que nosotros somos mucho reflejo O de al lo que lado, somos. como dice un Es que ese es el tema. alcalde No están de detrás. la comuna. Que nuestras mujeres están al lado empujándonos todos los días. Y este tema del servicio social, donde Nicolás también lo hace, un poco en el desarrollo profesional, es un poco incomprendido, pero la medida que tenga el respaldo familiar y de estas mujeres maravillosas que están ahí, que les mandamos un beso y un abrazo también aprovechando las circunstancias, es importante. Y como vamos a estar de día el domingo, aprovechar de, no sé, planificar algo así en común. Te adelantaste, porque tenemos que saludar a todos los padres que estamos de fiesta el domingo, el día del papá. El día del papi. Así es. Me gustaría acotar algo respecto al tema puntual del debate. Me parece que esta modalidad de debate que se está practicando es la misma modalidad que desde hace 30 años atrás. Es como muy gringa, Es ¿sí? ¿no? muy de venderse un poco el candidato, pero es poco concreto en cuanto a las propuestas, las formas de que se van a concretar las cosas. No sé si será culpa netamente de los candidatos, sino que también de quién... Del formato. El formato del... Porque, por ejemplo, ayudaría mucho tener a la vista, mientras el candidato está hablando, un esquema con lo que está pronunciándose, o bien tener un link para poder acceder a cómo se van a concretar estas propuestas, frente además al tema del tiempo, que no, obviamente no alcanza a manifestarlo completo, pero además tampoco la gente sabe, bueno, ¿y esto cómo se va a concretar? No, pero después Esto hay es un problema de poco fondo, antiguo. hay un problema de fondo también, que los candidatos no tienen un programa que se haya explicitado. Eso es lo que queda en evidencia cuando no tenemos otras herramientas para saber cómo se van a hacer las cosas que se proponen. O sea, están apostando a lo por donde viene la opinión pública, Es más, de tienen lo una mismo, propuesta. es más de lo mismo, los debates desde que se volvió la democracia han sido así, de idea al aire. Lamentablemente sí, en estos debates yo me doy cuenta que hay candidatos que en otros tiempos eran bastante fuertes y se han ido disminuyendo, no sé si su energía o sus ganas, o simplemente se están dando cuenta que ya la gente no basta con que le enuncien ciertas cosas, sino que también necesitan cómo se van a practicar o llevar esto a la práctica. Y no estarán amarrados estos candidatos a compromisos, a proyectos que no pueden ir más allá, que hoy día no pueden ser transgresores. Yo siento que hoy día hay una suerte de leyes de amarre para muchos de los candidatos que quieren proponer cambios reales, cambios verdaderos. Hoy día muchos hablamos de la necesidad de modificar la Constitución, un requisito sine qua non para hablar de una sociedad distinta. Yo siento que hay limitaciones que vienen del pasado y de la historia. Efectivamente, como dices tú, Nicolás, no hay nada nuevo. Es más de lo mismo. Sí. Y esa es la situación de statu quo que tenemos que tratar de modificar. Recuerda tú que nosotros hicimos el lanzamiento del libro por un Nuevo Chile acá en Villa Alemana hace un par de meses atrás. Y fue una sorpresa para todos que tuviéramos nosotros principios y diagnósticos listos para debatir. O sea, estamos trabajando desde hace un año en este tema para tener justamente contenido. Yo siento lo que hoy día falta a nivel social, de la discusión social, que es contenido. Claro, porque en el fondo los candidatos juegan al doctor, y hacen un diagnóstico de la sociedad del Chile actual y tú te das cuenta de que muchas de las propuestas no tienen que ver con el entorno,
con la vida que nosotros llevamos diario a diario, que la preocupación no está tanto en lo macro, sino que está radicada en lo problemático que es para la ciudadanía enfrentar esta vida diaria, las complejidades económicas, las posibilidades que se abren para los hijos, y esa es la diferencia que hay. Entonces, si el doctor hace un mal diagnóstico y esa es la preocupación y entrega una medicina equivocada, vamos a llegar a un punto en donde vamos a tener que inventar me suena un poco a experimento. Yo en la vida ya 48 años, 8 más que nuestro candidato, estamos acostumbrados, nosotros hemos pasado por varios experimentos, tanto en lo político desde el 73, experimentos en lo económico, para qué decir, Chile es un gran laboratorio en el mundo, y en lo educacional también, pues nuestra educación fue producto de varias reformas educacionales. Pasamos por varios experimentos y llegamos a tener que enfrentar la educación de nuestros hijos, de los que vienen, sin una perspectiva alentadora. Así que los candidatos debieran un poco... Estoy pasando un dato, porque tú dijiste 48 años, hace 2 semanas yo tenía 47, y después de cumpleaños también hace poco a Sofía Rosa saludarlo. Hay muchos que... A mí tampoco, A ninguno de los no invito a nadie, por cierto, no van a invito invitar. a nadie. Sí, no estuve en la zona. Bueno, Bueno, aprovechando que estamos hablando de contingencia nacional, hay un tema que también está dando vuelta a propósito de las primarias, que es los famosos reclamos que se están generando en la comunidad con aquellos que dicen estar inhabilitados para votar en las primarias. aparece, claro, si tú te metes con tu ruta a la página del CERVEL, ahí te dice si eres vocal, y mañana sale la lista definitiva, y si no estás Bueno, yo debo reconocer que yo orgullosamente estoy inhabilitado para votar. Yo soy progresista y como progresista entiendo que no me ahora si hubiesen habido primarias amplias, podríamos hubiésemos participar. votado, o sea, primarias presidenciales y de parlamentarios. Ahora, en ese sentido, dejar claro que yo asumo que como participante de una tienda política distinta del movimiento progresista no me corresponde participar en una primaria de otro partido político. No obstante, quiero dejar claro que hay un problema ciudadano hoy día, que la gente está criticando que estén inscritos en el partido, distintos partidos políticos, el PRO, el PRI, el Partido Comunista Verde, y muchas instituciones, y ellos argumentan, yo fui a firmar por las ballenas, yo me invitaron a firmar por un candidato. Yo siento que aquí hay un problema de fondo y no de forma. Y el problema de fondo, y quizás de forma me puedo hablar un poco Nicolás de ahí con el tema del servicio electoral, pero el tema de fondo está relacionado con la falta de educación cívica. En nuestra sociedad, hace muchos años que los colegios se dejó de impartir educación cívica. Yo alcancé a tener educación cívica en el colegio el año 95, 96, tercero y cuarto medio. Alcancé a tener educación cívica, una horita a la semana, que permitía aprender muchas cosas. En el café conversamos, hay gente que hoy día no sabe llenar un cheque, decía Nicolás, hay gente que no sabe cómo afiliarse, desafiliarse a un ISAPRE, que es parte de la educación cívica. Y ni hablar de la educación cívica en términos políticos. La afiliación a un partido político se hace a través de una ficha única de inscripción, donde hay una manifestación de voluntad, tiene que ser autorizada ante notario. Lamentablemente siento que esto que está pasando hoy día es producto justamente de la carencia grosera que existe en nuestra sociedad de una educación cívica. Bueno. Nada más. Y nosotros tenemos un deber como ciudadanos, que es un poco lo que hicimos durante la campaña municipal. Nosotros cuando hicimos campaña municipal nos dedicamos a entregar un volante que le contaba a toda la comunidad qué es y qué hace un concejal. Y otro volante que decía inscripción automática o voto voluntario, para que la gente votara informada, no le dijeran, ¿sabes qué está obligado ahora? No, ir a votar hoy día es voluntario, pero estamos todos inscritos automáticamente, los mayores de 18 años que no están inhabilitados por ley, para ir a marcar una opción de voto. Pero en definitiva es importante que se sepa cuáles son los derechos y las obligaciones asociadas. Y respecto del tema de puntual y en crítica, bueno, Nicolás nos hacía un comentario hace un rato del tema del servicio electoral, que se podría... Sí, mira, respecto más macro, del tema de la ignorancia o la falta de conocimiento de las personas respecto de la ley, sin perjuicio que incluso la propia ley establece una presunción de conocimiento. Nadie puede alegar ignorancia a la ley cuando está siendo publicada. Ahora, efectivamente se da ese conocimiento, cómo la gente, el ciudadano de a pie, tiene conocimiento de la ley, si no es a través de la educación, ya sea pública o privada, según tenga la suerte o no de tenerla. Y esta falta de educación o esta falta de conocimiento de la ley es transversal. Podríamos incluso unirlo con el primer tema que hablamos de los debates, que por lo mismo los candidatos se habla de la cáscara de lo que se va a hacer, porque la gente no tiene conocimiento de cómo se va a hacer y cómo podría uno modificar la ley o establecer una nueva constitución. Eso la gente no lo sabe. Respecto al tema puntual de las inscripciones en los partidos políticos, que pareciera ser que no era el ánimo de la gente, primero que nada hay que tener claramente un informe del CERVEL, porque ahí es donde se depositan las fichas de los militantes en los partidos, y luego de eso habrá que determinar cómo fue que se obtuvo esta firma.
Pero claro, obviamente uno invita a la gente a leer antes de firmar cualquier cosa, y no solamente en materia política, sino que cuando uno va a un ISAPRE, cuando uno va a un banco, cuando uno va a un tribunal, es leer siempre antes de firmar. Somos los primeros que tenemos que velar por nuestros derechos, no podemos esperar que luego la autoridad o bien de alguna institución actúe ya sobre hechos consumados. Respecto del tema de las fichas de inscripción en partidos políticos, me parece que hasta que no hay un pronunciamiento de la autoridad es muy anticipado y muy aventurado decir cómo fue que estas personas llegaron a estar inscritos en tal o cual partido político y poder hacer un diagnóstico acabado de que sí, acá hubo algún vicio del consentimiento, puede ser un error, puede ser fuerza, puede ser dolo, hay que investigar un poco más de fondo. Me parece que claro, estamos en época de campañas políticas y cualquier tipo de bomba de estas mediáticas puede sumar o restarle punto al candidato de que se trate. Todo pasa por el conocimiento que la gente debe tener de sus derechos y las leyes que lo rigen. Sí, aclarar que, para cerrar el tema, aclarar que el tema de renuncia a los partidos políticos es muy simple. Tú vas al servicio electoral, una ficha que demora 30 segundos. Tienes que ir con una fotocopia del carnet. Una fotocopia de la cédula, firmar, renunciar y listo. O sea, claro, convengamos sí que esta renuncia va a ser, ya tendría que hacerse luego de las primarias y claro, los juicios que pueda haber agarrado a uno u otra persona, eso también tendría que pero ser. toda esta gente va a poder votar en primera vuelta. No, y no hay ninguna. no existe ninguna inhabilidad. La inhabilitación es para este. Bueno, a menos para la que primaria. tenga condena. Claro. Bueno, ahí hay derecho, Nicolás, que tú. Todos tenemos abundar. diversos derechos, claro. Sí, Nicolás, bueno, te invitamos un poco a la idea de este programa es compartir con la comunidad distintas facetas, distintos aspectos ciudadanos. Y dentro de nuestras conversaciones que hemos tenido ocasión de tener en un minuto, surgió el tema de la necesidad de instruir a la gente respecto a ciertas materias, y tú traías hoy día un tema bastante particular para comentarle a los auditores. Sí, eso es efectivo. Yo cuando me propones venir a este programa, me parece que dentro siempre de esta idea de que la gente tenga conocimiento de cuáles son sus derechos, y a raíz de una discusión que ya es de comienzo del siglo XXI, que no parezca que estamos en el siglo XXI, es qué pasa con las víctimas dentro de un proceso penal, qué pasa con las víctimas de un delito, quiénes son las víctimas, cómo ejercen sus derechos, es el Ministerio Público el representante de las víctimas, diversos temas que se han venido ventilando desde iniciar la reforma procesal penal y que pareciera ser que aún no tiene claridad en su resolución, sin perjuicio de que me entiendo que el Ministerio del Interior ha creado una oficina de atención a víctimas y representación a las víctimas de delitos, circunscritos delitos sexuales, de diversa índole. Por ejemplo, en el juicio del psicópata de Reñaca entiendo que el Ministerio del Interior se hizo parte en ese procedimiento por diversas víctimas y ahí sí se ha llegado al resultado que tuvimos conocimiento el día de ayer o antes de ayer. Ahora, me gustaría hacer una estructura casi pedagógica de este tema y explicarlo con palabras sencillas para no recurrir netamente a lo que es el Código Procesal Penal. Respecto a de la definición de víctima, nosotros tenemos que circunscribirnos que cuando se produce un delito de cualquier naturaleza que afecte cualquier bien jurídico, sea la integridad física, sea el patrimonio o los bienes de una persona, el primer llamado víctima es el personalmente ofendido por el delito. Es decir, que si a mí me asaltan en la calle, yo soy la víctima en ese delito. Pero existen ciertos delitos en los cuales la propia víctima no puede ejercer sus derechos. Por ejemplo, en el caso del homicidio, si la víctima fallece, bueno, entonces ¿quién es la víctima? Ya la víctima no puede ejercer sus derechos. O bien cuando una víctima, por ejemplo una persona que ha sido atropellada, queda en estado vegetal, tampoco claramente no podrá ejercer sus derechos. Y es entonces así que, y voy a dar el número del artículo para que la gente sepa y dónde buscar la próxima vez, el artículo 108 del Código Procesal Penal, el párrafo sexto de dicho código, regula el concepto de víctima. Y este artículo es muy importante en materia legislativa porque es la segunda consagración que se efectúa de la figura de los convivientes. Sabemos que, bueno, o yo les cuento que en materia de alimentos, en caso de cobro, no pago de los alimentos, el conviviente tiene una suerte de responsabilidad solidaria en el pago de los alimentos. Es la primera consagración que se hace. ¿Por qué entiendo que cobra relevancia reconocer la existencia de estas uniones de hecho? Porque precisamente es un tema que se está debatiendo hoy por hoy y que siempre se ha circunscrito a las relaciones entre parejas del mismo sexo. Acá existen casos de personas que conviven por más de 30 años y esa situación no se encuentra regulada por la legislación nacional. Pero sin salir del tema de las víctimas, entonces, ¿qué hacemos cuando un cercano a nosotros no está capacitado de ejercer sus derechos? Ahí esta misma norma establece un orden de prelación de quiénes son los llamados a poder actuar a nombre de la víctima. Primero el cónyuge, él o el cónyuge, el hombre o la mujer,
y los hijos. Luego los ascendientes, le hace papá, mamá, abuelitos, y en el tercer lugar los convivientes. Luego están los hermanos y también se consagra una cápite para el adoptado o el adoptante. En ese sentido, teniendo claro quién puede ejercer los derechos de las víctimas o quién es la víctima personalmente ofendida o bien las víctimas por asimilación. ¿Yo puedo ser víctima del Estado? Eso es muy importante porque si bien esta norma no trata respecto si uno puede ser víctima del Estado, luego cuando analicemos los derechos que tienen las víctimas, uno de los principales derechos, de hecho el segundo consagrado en el artículo 109, es a presentar querella. Y luego, a continuación, el Código Procesal Penal regula en el artículo 111 quiénes pueden ser querellantes. Y particularmente se señala que también podrán presentar querella cualquier persona que pueda comparecer en un juicio, o sea que no esté inhabilitada, que tenga domicilio en la provincia. Ojo que nosotros ahora somos la nueva provincia de Marca Marca, así que esto nos atañe directamente. Respecto de qué tipo de delitos. Los delitos que constituyan delitos terroristas o delitos cometidos por un funcionario público que afectaran los derechos de las personas garantizados por la Constitución o contra la probidad pública. ¿Qué significa esto en español? Que todos nosotros los que vivimos en la provincia de Marca Marca, o bien de quien se trate y de la provincia en que se encuentre domiciliado, puede querellarse en contra de funcionarios públicos que incurran en delitos en contra de la probidad pública. Podemos entender fraude al fisco, malversación de fondos. Bueno, estos delitos, por cierto, tienen varias formas de comisión, vía distracción de fondos, sustracción de fondos, y es un tema que habrá que analizarlo caso a caso. Pero también acá se abre una gran puerta para que nosotros, los ciudadanos comunes, podamos exigir responsabilidades penales en contra de nuestras autoridades o en contra de cualquier funcionario público. Que tengamos conocimiento, pero basta con que nosotros acreditemos que vivimos en la provincia. Es un tema no menor lo que está planteando Nicolás, porque efectivamente existe ese conocimiento en cuanto a las personas que se sienten vulneradas en sus derechos y de cómo recurrir. ¿Y cómo se canaliza esto? Bueno, esto básicamente, como está consagrado en la figura del querellante, es mediante la presentación de una querella, que debe venir patrocinada por un abogado. La querella es el hermano penal de la demanda, para que la gente lo entienda en su casa. Una querella es el símil de una demanda, pero en materia penal. Esta querella se presenta en el Tribunal de Garantía y son estos antecedentes remitidos al Ministerio Público, quien se pronunciará acerca de la procedencia o no de iniciar una investigación penal según el delito que se trate. Previamente a esto, el Tribunal de Garantía hace un análisis de forma de la querella, precisamente analizando, ¿es víctima, no es víctima, tiene derecho a accionar o no tiene derecho a accionar? Algo que no se me olvide, que no quede en el tintero, es que también existe una tercera calidad de querellantes. Y nosotros, acá en Vía Alemana, tenemos conocimiento de esto porque precisamente la municipalidad ha presentado una querella con ocasión de una situación de contratos que se han celebrado. Así es. Y porque precisamente el inciso tercero del artículo 111, los órganos y servicios públicos solo podrán interponer querella cuando sus respectivas leyes orgánicas le otorguen expresamente las potestades correspondientes. Que es el caso del municipio. Este es un derecho, pero a su vez también es una obligación. Así es. Las leyes orgánicas de diversos, por ejemplo el Sename, tienen la obligación de deducir la acción penal correspondiente. De momento que pusieron el conocimiento de cualquier circunstancia que pueda revestir carácter de delito, están obligados, ¿cierto? Es como cuando uno habla con un fiscal, aunque sea de forma informal, el fiscal se da... Toma conocimiento de lo ilícito, claro, es lo que antiguamente en el antiguo proceso penal era la pesquisa judicial, o sea, si el juez iba por la calle y se daba cuenta de un delito, bueno, tenía que perseguir los oficios. Ahora, esto de la presentación de la querella es uno de los derechos que tienen las víctimas. Existen otros, pedir medidas de protección, ejercer las acciones civiles que puedan tener origen en un delito para una indemnización, una restitución de un bien determinado. Y hay muchos y estos son los que más énfasis quiero poner porque estos son los que me interesa que la gente más lo sepa. El derecho a ser oído. ¿A ser oído por quién? Por el fiscal y por el tribunal. Es decir, que nosotros podemos no tener un abogado patrocinante, sino que solo por el solo hecho de ser víctima, la ley consagra en el artículo 109 el derecho a ser oído. Luego, obviamente, esto no basta con ser oído, sino que al transformarse en querellante, al ejercer su derecho a presentar una querella, ya existen otros mecanismos procesales para poder impugnar las resoluciones o bien los actos efectuados por un fiscal o que sean contrarios a la ley o en los cuales incluso quepa al menos una duda si es que proceden o no proceden, pero eso ya se hace concretando la acción penal a través de una querella. Más claro, echarle agua. Estamos para variar, la hora se nos fue volando.
Esta media hora transcurre, pero... Hay que alargar el programa, parece. A ver, sí, estamos Estamos por una hora ya. estamos en negociaciones acá con la radio, como está por 11 antes, hasta la 1:30, no nos deja mucho margen ahí de alargarnos. De la hora hay que cortar. Ah, de la hora hay que cortarla. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que a las 2 la gente apaga la radio y se va a almorzar. Oye, Se va a- claro, Nicolás, volviendo un poco al tema, te tinca Volver la figura del defensor Del pueblo. ciudadano, del el pueblo. ombudsman. El ombudsman. Bueno, para que ustedes sepan, existe ya en Chile una figura considerada como el defensor público, pero no tiene los tintes del ombudsman, que en el fondo es el defensor del pueblo. Acá nosotros tenemos diversos tipos de defensores, Sí. defensor penal, defensor Porque a la laboral. gente yo creo que le da lata, o sea, de repente tú ves un ilícito, te trata mal un funcionario, ves que comete un error, pero No denuncian ellos. no vaya a hacer un... ¿Quién lo va a hacer por mí? Mira, y Claro. también ojo que hay que tener presente que muchas veces la gente por no tener los recursos no Claro. puede ejercer las acciones Así es. legales. Yo con esto además invito a los colegas, a todos los abogados que estén escuchando, sean de esta provincia o no, a que se den un tiempo también de atender a la gente simplemente porque Claro. somos los que estamos capacitados para ejercer las Hay acciones. una labor social de fondo Mm, muy importante. No, que te saluden en la calle, muchas gracias porque los atendiste de manera ad honorem, a veces bastante más Bueno, reconfortante. yo creo que cuando uno habla, por ejemplo, de asamblea constituyente para cambiar la constitución, si vamos a pensar eso y vamos a estar en ese escenario donde vamos a proponer cambios, la idea de quitarle un poquito de poder al presidente, este plenipotenciario que no se le puede tocar, que hace lo que quiere, o a los alcaldes, es precisamente un poco eso, para tener un parlamento estilo inglés, en donde ponen ahí al primer ministro y de todos lados lo bombardean y tiene que dar Bueno, explicaciones, Chile, que lo digamos, pueden bajar si es que la Cámara le... Establecer Digamos, mecanismos de tenemos fiscalización más un directos. parlamento Yo creo que eso bicameral, resolvería hace mucho tiempo, mucho de los llamados a protesta en la calle, se canalizarían por ese lado, o sea, que tuvieran efectivamente un resultado. Alonso, estamos en la hora, bueno, el día tuvimos consejo municipal, hubo un tema importante, dentro de lo más trascendente que se hizo la cuenta pública de los concejales que viajamos a Cuba, una interesante cuenta, muy completa. Va a haber ocasión de que conversemos más en detalle el siguiente programa. Nicolás, te agradecemos el tiempo. Muchas gracias a ustedes. Gracias. El tiempo que invertiste en nosotros, te dejamos abiertas las puertas cuando guste, tengas un tema de ¿Dónde te trascendencia. encuentran a ti, Nicolás? Yo tengo una oficina acá en Vía Alemana, en calle Buenos Aires, en la Galería Cristal. Bueno, no voy a dar la dirección para que no piensen que estoy haciendo propaganda. Nos saludamos a Óptica con Tecnología KBO, que nos auspicia todos los programas, y a la librería de la profesora también. Un 7 en librería. Nicolás, para cerrar, tenemos un regalo para ti, el libro de Patricio Navia, El Disco, lo que sacó el año 2009, conversaciones con Marco Enrique Dominami, para que puedas tener una visión de un poco la trayectoria de Marco al 2009. Me llega el título de este. Te llega el Vamos, disco. Vamos a leerlo, vamos a leerlo. Muchos nos sentimos identificados. Queridos amigos, esto fue Tu Voz, Mi Voz, a través de Radio Énfasis FM para toda la provincia de Marca Marca. Un abrazo, hasta la Saludos, próxima. papá. Un abrazo, chau, Gracias, chau. gracias. Vamos a saludar a mi cachorro. Tu voz, mi voz. No, pero no dijiste de tirarla porque era... Ok.